logró extenderse el cristianismo en el Imperio Romano? El día de hoy tocaremos este tema, no sin antes mencionar de que Jerusalén fue una ciudad donde Jesucristo fue crucificado por los romanos. Asimismo, fue la ciudad en donde los primeros cristianos empezaron su apostolado. Pero la pregunta es, ¿cómo logró extenderse el cristianismo en el Imperio Romano? Bueno, Jesús nos dejó una estructura doctrinal y pronto hubo discrepancias. Algunas de ellas se discutieron en el Concilio de Jerusalén en torno al año 50 después de Cristo. Una reunión que es narrada en dos fuentes del Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles y la Carta a los Gálatas. El concilio es considerado un punto de partida de transformación del cristianismo. En esa reunión de ancianos y apóstoles, Pedro opta por la idea de la salvación por la fe. Eso era lo que realmente importaba. Por eso se decidió que los gentiles convertidos al cristianismo no estaban obligados a mantener algunas de las normas de la ley de Moisés, como las reglas relativas a la circuncisión de los varones. Cabe resaltar que nos encontramos en el periodo apostólico, que abarca la vida de los apóstoles hasta la primera década del siglo II. Entre sus líderes más importantes estaba, además del citado Pedro, Juan el Apóstol y Santiago el Justo, que era el hermano de Jesús. A este último no hay que confundirlo con Santiago, o llamado también Jacobo el Apóstol, o Santiago, llamado también Jacobo el Mayor, que era hermano de Juan. Y que años antes del Concilio de Jerusalén, específicamente en el año 44 después de Cristo, había sido martirizado en la misma ciudad, decapitado con una espada. Además de esa pequeña comunidad judeocristiana que empezó a predicar la palabra de Jesús, se le unieron algunos paganos, además de otros seguidores de la ley de Moisés, como es el caso de Saulo, también llamado Pablo. Saulo era oriundo de Tarso, una ciudad comercial, centro de cultos de todo tipo. Es decir, un foco de sincretismo religioso. Era un ciudadano romano, pero de familia judía ultraconservadora, y tiene su primer contacto con los seguidores de Jesús en Jerusalén, y se dedicó a perseguirlos. En los Hechos de los Apóstoles se dice que Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba por las casas, se llevaba por la fuerza a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Además, presenció la ejecución del diácono Esteban, que fue lapidado. Ahora bien, después del martirio de Esteban, cuando se encontraba de camino a Damasco, tuvo una revelación, se cayó al suelo, oyó la voz de Jesús y se convirtió en un seguidor de Cristo. Más tarde fue bautizado y comenzó su ministerio. Y también más adelante, ya luego de haber empezado su ministerio, cambió el nombre de Saulo por Pablo, dando un nuevo rumbo a su vida. La fe del converso le llevó a emprender 3 grandes viajes con la misión de predicar el evangelio. Entre su primer y segundo viaje tuvo ocasión de acudir al Concilio de Jerusalén, donde coincidió con Pedro y otros apóstoles. Fue Pablo el que convenció a los demás sobre la inutilidad de imponer el rito de la circuncisión a los gentiles conversos. Además, hubieron algunas diferencias que se agrandaron tras la disputa de Antioquía. Algunos autores señalan que Pablo optó por una corriente más rupturista con el judaísmo, en contraposición a la corriente más conservadora que representaba a Santiago, el hermano de Jesús. Y Pedro, con un carácter más adaptativo, sería una especie de persona puente entre ambos. Aunque el epicentro del cristianismo estaba en Asia Menor, el objetivo fue la expansión de la doctrina cristiana dentro del Imperio Romano, y para ello había que acudir a Roma, la capital del mismo. En este caso lo hizo Pedro, que dejó por completo el círculo de Jerusalén, aceptando la teología de Pablo. El destacado discípulo acabó sus días en Roma y allí murió martirizado en torno al año 67 después de Cristo durante el mandato de Nerón. Y por esa misma época, Pablo también murió como mártir en Roma, al igual que Pedro. En esa época la población también se había rebelado contra el Imperio Romano, hasta que en el año 70 después de Cristo las legiones romanas comandadas por Tito destruyen Jerusalén y su templo y comienza la diáspora de los judíos.
aunque los cristianos se organizaron en una comunidad en torno a Simeón de Jerusalén, que inició de nuevo la predicación evangélica por toda Galilea, Judea, sin muchas dificultades. Sobre Andrés el pescador, uno de los primeros seguidores de Jesús y hermano de Simón Pedro, dice la tradición que fundó una sede episcopal en Bizancio, lo que sería la segunda Roma, conocido desde el siglo IV después de Cristo como Constantinopla, y terminó martirizado como casi todos los grandes hombres del primer cristianismo. La iconografía lo suele representar crucificado en una cruz en forma de aspa. Ahora bien, otra de las zonas de extensión del cristianismo fue el norte de África, y en concreto Egipto, donde llegó el evangelista Marcos para terminar fundando la iglesia de Alejandría. Las enseñanzas de Jesús tuvieron buena acogida, a razón de que era una región donde ya existía una floreciente comunidad judía. El cristianismo también se extiende por Siria, en ciudades como Antioquía, actual Turquía, o Damasco, y en enclaves costeros que actualmente se encuentran en el Líbano, como Tiro, Sidón, Biblos o Trípoli. Cabe mencionar que Antioquía de Siria es el enclave más importante del cristianismo primitivo después de Jerusalén. Fue Bernabé quien llegó a estas tierras enviado por la comunidad de Jerusalén. Bernabé llamó también a Pablo para que lo ayudara. Y según las cartas de Pablo, el mismo Pedro también estuvo allí un tiempo antes de partir a Roma. Antioquía fue una ciudad muy poblada, cosmopolita y helenizada, un enclave cultural y comercial, donde las personas cultas y buena parte de la población, incluida la comunidad cristiana, hablaban el griego. Es necesario mencionar que las distintas costumbres produjeron disputas dentro de la comunidad cristiana, que se encontraba fraccionada entre los que hablaban griego y los que hablaban la lengua de los judíos, o entre gentiles y judaizantes. Pero pese a las dificultades, la iglesia de Antioquía acabó siendo muy importante, convirtiéndose en uno de los 5 patriarcados de la iglesia del primer milenio, junto a Jerusalén, Roma, Bizancio, más tarde renombrada como Constantinopla, y Alejandría. Las comunidades cristianas siempre mantuvieron viva la práctica de su fe. A ello contribuyeron los padres apostólicos, que si bien es cierto, no conocieron a Jesús, sí conocieron a los apóstoles, como es el caso de Clemente de Roma, que conoció a Pedro y a Pablo. Ahora bien, Clemente fue el obispo de Roma tras Lino y Anacleto, y es autor, al igual que Pablo, de una famosa epístola a los Corintios, que es considerada la primera gran obra de la literatura cristiana fuera del canon neotestamentario. Pero también fue martirizado arrojándosele al mar con un ancla clavada en el cuello. Ahora, otro de los padres apostólicos fue Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, que es autor de 7 cartas que redactó en el transcurso de unas pocas semanas, mientras era conducido desde Siria a Roma, lugar donde sería devorado por los leones del circo romano. Y la última de las cartas de Ignacio es un escrito personal dirigido a su amigo Policarpo, también discípulo del apóstol Juan y también padre apostólico. Ahora, Policarpo fue obispo de Esmirna, una de las 7 iglesias de Asia, pero en el año 155 después de Cristo fue martirizado, quemado en la hoguera. Es necesario mencionar que las herejías comenzaron a surgir en el cristianismo. Siempre hubieron problemas en mantener la unidad en el cristianismo entre los que habían depositado su fe en Cristo, en el Mesías, a razón de que presentaban sus propias ideas y lo relacionaban al estilo de vida religioso que debían adoptar los nuevos creyentes, los nuevos convertidos. Por eso es de mucha importancia que a finales del siglo II después de Cristo, un discípulo de Policarpo llamado Ireneo, obispo de Lyon, redactara contra las herejías, una obra fundamental dentro de la teología cristiana. Ahora bien, es necesario mencionar que a partir del siglo III se multiplican las comunidades y los autores cristianos, especialmente en Siria y el norte de África. Y en Occidente, la lengua principal del culto deja de ser el griego y pasa a ser el latín. La teología avanza y se profundizan los pormenores de la doctrina trinitaria. El primero en usar el término Trinidad, Trinitas en latín, fue
Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia. Indudablemente, el mundo cristiano estuvo marcado por la persecución desde sus inicios y cobra forma durante el reinado de Nerón y se prolonga con interrupciones hasta la época de las grandes persecuciones de Diocleciano, conocida como la Era de los Mártires. Por este motivo, una de las características del cristianismo primitivo fue su clandestinidad. Además, con el inicio de las persecuciones y los primeros mártires, se adquirió la costumbre de orar, de realizar la liturgia en los lugares donde esos mártires habían sido enterrados. De allí, por ejemplo, el hábito de orar en las catacumbas de Roma, donde se fueron colocando símbolos cristianos como el buen pastor, que aparecen en las catacumbas de San Calixto, o el símbolo del pez, que se hizo muy popular. Cabe mencionar que la comunidad, al ver que algunos de esos cristianos acababan martirizados, empezaban a tomarlos como modelo. Por eso se popularizó el género literario llamado el Acta Martyrum, que describe de manera vibrante la persecución y muerte de los santos mártires. Pero finalmente, los cristianos encontrarían la paz. Después de los fracasos de Diocleciano, cesarían las persecuciones a razón de que se promulgaron 2 edictos que pusieron fin a la clandestinidad. El edicto de tolerancia de Nicomedia del año 311 después de Cristo y sobre todo el edicto de Milán del año 313 después de Cristo, con el que se concede libertad religiosa dentro de los límites del Imperio Romano. En síntesis, podemos decir de que el cristianismo nació y se expandió en el Imperio Romano por la valentía de aquellos hombres que habían depositado su fe en Cristo, en el Mesías. Y esa fe se convirtió en el motor que los impulsó a declarar las buenas nuevas, a anunciar el evangelio a todos aquellos que estuvieran delante. Por ende, a pesar del contexto muy difícil, de un panorama muy desalentador, nunca dejaron de anunciar el nacimiento, vida, muerte, resurrección, ascensión de Cristo, y que solo por la fe en Él, en Cristo, el Mesías, se puede llegar al cielo después de la muerte.